Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo por aquí, seré tu motociclista favorito por unos minutos. Hoy nos meteremos en otra fría aventura en motocicleta. Déjame decirte que este fue un viaje literal y figurado. Imagínate montañas pintorescas. En el medio de tantas montañas que estoy rodeado, por ahí, te sientes pequeñito. Un clima algo loco. Empezó a llover. Vamos, se está complicando todo al máximo. Perderse por carreteras desconocidas. Cometí el error de salir de la autopista. Y un poco de drama cafetero. Al final me invitaron al café turco, aquí en la pensión. Quédate porque puede ser una gran historia. Entonces, después de pasar unas horas en Kosovo visitando algunas hermosas iglesias y monumentos, llegó el momento de regresar a Tirana. No era gran cosa, solo un viaje de 5 horas, o al menos eso pensaba. Pero ya sabes, las cosas nunca salen según lo planeado. Lo que comenzó como un viaje normal, rápidamente se va a convertir en una aventura inesperada, entre montañas muy altas y frías. Voy a enseñar un poco los precios de los coches. Por ejemplo, este Volkswagen. Volvamos atrás para ver cómo empezaba el viaje. Saliendo de Kosovo encontré algunos autos elegantes a la venta. Un Volkswagen del 2015 por 16.500 euros. Un modelo del 2021 por 27.000 euros. Estos precios me sorprendieron. Pensé que los coches serían más baratos ya que había un montón de talleres de venta de coches, pero no. Incluso vi un Touareg 2020 por casi 50.000 euros. Supongo que por ahora me quedo con mi confiable motocicleta. Parece que encontré el taller de motos. Vamos a preguntarle cuánto nos cobra por cambiar el aceite. Unos kilómetros después encontré un taller de motos, justo lo que buscaba. Mi moto necesitaba un cambio de aceite, así que pregunté si tenían el aceite Motul que uso habitualmente, pero nada, no tenían. En cambio, me ofrecieron aceite de una marca sueca, Midland. No era lo que quería, pero por 20 euros incluida la instalación no iba a discutir. Además, el mecánico me dijo que mi aceite viejo ya no estaba en su mejor momento. Bueno, supongo que le prestaré más atención la próxima vez. Pues aceite cambiado, y dijo el mecánico que estaba demasiado negro el otro aceite. Y eso que solo hice unos 5.000 kilómetros con el viejo. Me puso un aceite sueco de Sweden de la marca Midland. Después del cambio de aceite, volví a la carretera, rodeado de enormes montañas, las cuales me hacían sentir insignificante pasando a su lado, pues eran montañas asombrosamente hermosas, hasta tal punto que tal vez hubiese olvidado que conducía directamente hacia una noche bastante fría. En el medio de tantas montañas que estoy rodeado, por ahí, no somos nada, macho. Mira tú, qué espectáculo de sitio. Estamos en el paraíso de las montañas. Increíblemente, el paraíso se iba a transformar rápidamente en lo contrario. Mientras el sol se escondía en el horizonte, el GPS decidió divertirse un poco conmigo. En lugar de guiarme de regreso por el camino más corto, me llevó hacia las montañas más lejanas. Se estaba oscureciendo el día y con temperaturas bajando rápidamente. Impresionante. Pues me metí en un pequeño lío, tuve un error. Cometí el error de salir de la autopista. Porque no me gustan las autopistas, pero a estas horas de la noche el GPS me acaba de mandar por estas montañas que están súper chulas, pero están para ver, para pasar por el día, no por la noche. Está oscureciendo, está bajando la temperatura bastante, me estoy ya congelando
y no sé dónde está el próximo pueblo. No sé cuánto queda. ¡Wow! Joder, qué frío. No ha acabado nunca. Quería llegar a un sitio para poder dormir y continuar mañana. Entonces a ver si encuentro algo. Me da igual, aunque sea una casa particular ya. A esas alturas me estaba congelando. No tenía idea de dónde estaba la siguiente ciudad y sinceramente comencé a preguntarme si alguna vez encontraría un lugar donde pasar la noche. Empezó a llover. Vamos, se está complicando todo al máximo. Aquí parece que hay unas casas. Y un bar. Creo que es un bar. Voy a parar. Hello. It's a bar? What? A shop? Shop? I don't know. No shop. I will ask. Voy a calentar aquí un poco y a ver qué pasa. 3 horas 50 minutos para llegar a 147 kilómetros. Estoy perdido en la montaña, tío. The next city? What? The next city? The town? The town? Justo cuando las cosas se veían sombrías me topé con un bar. Después de charlar con algunos lugareños me di cuenta de que estaba muy desviado de mi ruta. Me recomendaron retroceder hasta un pueblo llamado Cuques y volver a la carretera principal, es decir, pasar más tiempo en la carretera con un frío glaciar. Así que primero necesitaba calentarme un poco y descansar. Bueno, al final conseguí esta habitación en medio del campo, que es una guest house. Finalmente encontré la casa de huéspedes a unos 15 minutos de distancia. Por 25 euros no estaba mal, especialmente después de pasar todo el día helado en las montañas. El dueño incluso me ofreció una cena por 10 euros. En ese momento tuve que decir que no a una comida caliente, pues me desmayé tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Vaya lío donde me metí. Bueno, pues hoy hace algo de viento. Mira los árboles cómo se mueven. Las montañas. Estoy en mitad de las montañas, tío, en lo alto. Ayer lo pasé fatal. Ayer se me juntó la noche, la lluvia y el frío, y hoy estoy acatarrado. Estoy cargado de mocos. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome un poco mejor, pero todavía sintiendo frío y con algo de mocos, pero al menos seguía vivo. El dueño de la casa me ofreció amablemente un poco de café turco para comenzar el día. Tiger. Este perro de color blanco llamado Tiger era de una raza siberiana bien preparada para pasar los inviernos aquí. Era súper obediente, ya que tenía prohibido entrar a la casa y permanecía justo en el borde de la puerta observando. Buen perro. Al final me invitaron al café turco aquí en la pensión. Déjame decirte que el café turco es fuerte. Básicamente es combustible para aviones. Aún así me encantó, pero un trozo de pan para acompañarlo hubiera estado mejor, aunque estuviese duro de varios días.
abandono la casa esta de campo que me dio la vida ayer por la noche. Buah. Y aún así que frío hacía. Tenía una manta bastante gorda y pasé frío de noche. Me tuve que poner el polar térmico y la camiseta térmica. Activé las autopistas en el GPS y me marca 2 horas 17. Se me acortó muchísimo. Finalmente, con mi GPS programado para usar las autopistas, volví a la normalidad. Lo que el día anterior se suponía que era un viaje de 5 horas, ahora se había dividido, así que estaba avanzando plácidamente. Aunque la carretera no se parecía mucho a una autopista, al menos era más rápida. Hola, a ver si hay croissants aquí. Que no desayuné nada, solo un café. Y sí, creo que hay. Pagar la autopista, tío. Creo que son 2,50. A ver si me admiten el billete de 20 euros que está medio roto. Hello. Pues sí, tuve que pagar el peaje de unos 2 euros nada más. El empleado se tomó su tiempo para comprobar el billete roto de 20 euros, pero afortunadamente lo aceptó y subió la barrera. Thank you. Pues me lo emitió. Lo estuvo revisando bastante tiempo y me lo aceptó, menos mal. ¿Cómo cambia esto de día a la noche, tío? Ayer por la noche, qué mojadura que cogí. Qué pasada allí por la montaña. Y ahora mira cómo cambió, con soleado. Estoy súper resfriado desde el frío de ayer, de la lluvia. 1 hora y media y ya estamos en Tirana. Libres de mal. Pues este es el túnel gracias al cual nos ahorramos 2 horas o más de viaje. Estamos atravesando justo la montaña por la parte inferior. Y claro, así nos evitamos dar todo el rodeo y acortamos mucho el viaje. ¿Quién supiera esto ayer? Y eso es todo, amigos, otra loca aventura en moto para recordar, desde perderme en las montañas albanesas hasta luchar contra el frío y la lluvia. Este viaje definitivamente me mantuvo alerta. Si hay algo que he aprendido es que las mejores aventuras nunca salen según lo planeado. Gracias por acompañarme en este viaje de montañas frías. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle me gusta, comentar, suscribirte y conocer más locuras sobre motocicletas. Y oye, si tienes alguna historia de viaje loca como esta, déjala en los comentarios a continuación. Me encantaría leerlas. Hasta la próxima
Mantente a salvo, sé aventurero y sigue viajando. Te veo en el próximo video. Chao, chao. Qué cantidad de coches, tío. Mira el autobús a tope.